Buenas tardes, estamos aquí en la Facultad de Ciencias Sociales Humanas con el profesor Henry Alián. Vamos a dar comienzo con las preguntas de la entrevista a expertos. Vamos a dar comienzo. La primera, ¿cuáles son las características sociopolíticas que destacan en la segunda mitad del siglo XX? Bueno, antes que nada quisiera agregar que conozco algo de las características socioeconómicas del siglo XX, pero no soy experto ni en el pensamiento de Agustín Aguirre ni en el de Bolívar Echeverría, digamos. Puedo decir las características generales, pero eso quisiera aclarar. A ver, eh, la segunda mitad del siglo XX se caracteriza en el Ecuador por un hecho fundamental, ¿no es cierto? Primero, lo que los sociólogos denominamos una gran modernización capitalista. ¿Qué significa eso? Que la sociedad ecuatoriana entra a un proceso donde el capitalismo se expande a la formación social ecuatoriana, ¿no es cierto? El boom bananero dinamiza la economía nacional. El Ecuador empieza poco a poco deja de ser un país rural para convertirse en un país netamente urbano. El Estado empieza de manera tímida, pero empieza a construir obras de infraestructura. Se dinamizan las relaciones económicas, aparece un sistema financiero más fortalecido, pero también hay un cambio fundamental en la composición de clases sociales. Pasamos de una sociedad con fuerte predominio de terratenientes y campesinos a una sociedad urbana con una naciente clase media, con una heterogenización social expresada en que, por ejemplo, surgen múltiples grupos sociales con múltiples oficios, contadores, mecánicos, todo esto ligado al boom bananero. Eso en términos, vamos a decir, económicos. En términos políticos asistimos a un doble proceso, ¿no es cierto? Por un lado, empieza de manera lenta a agotarse el modelo de dominación oligárquico, es decir, este modelo que se sustenta en el poder del cura, del terrateniente y del teniente político. Empieza un lento y progresivo debilitamiento de esta trilogía de poder en el campo. Tenemos una crisis ya de los tradicionales partidos políticos, el Partido Liberal y Conservador empiezan a hacer aguas y empiezan a surgir nuevos partidos políticos como el Movimiento Social Cristiano, el Movimiento ARNE, Acción Revolucionaria Nacionalista Ecuatoriana, eso en términos políticos. Pocos años después se produce la Revolución Cubana y eso abrirá un parteaguas, ¿no es cierto? Porque empiezan a surgir doctrinas anticomunistas desde sectores conservadores de la sociedad y por otro lado también empieza una fuerte movilización social, sobre todo de campesinos y estudiantes, al calor de la revolución, demandando cambios estructurales por la vía armada. Ujú. Esto también tiene repercusiones en el ámbito ideológico, ¿no es cierto? Por un lado tenemos que la iglesia opera en la iglesia se opera un cisma político, ¿no? Un sector se vuelve mucho más conservador y reaccionario, por ejemplo, y otro mucho más, vamos a decir, democrático, al calor de la Revolución Cubana y posteriormente de la teología de la liberación, influidos por el Concilio Vaticano II. Entonces, los años 50 son el inicio de una profunda transformación de la sociedad ecuatoriana, una economía mucho más capitalista, sustentada en el banano, lo que provoca una primera modernización. En el ámbito social, una heterogenización de los grupos sociales, aparecen la clase media, aparecen grupos vinculados al sector servicios y la naciente burguesía empieza a fortalecerse en el plano ideológico, aparecen nuevos partidos políticos, la revolución cubana genera un parteaguas donde empieza a introducirse la versión marxista latinoamericana del cambio a través de movimientos armados. Entonces, los 50 son fundamentales porque son una especie de transición a lo que ya en los años 70 será una cuasi modernización de la sociedad ecuatoriana. Mm. Muy bien. La segunda pregunta dice, la producción intelectual de Manuel Agustín Aguirre estuvo estrechamente vinculada a su militancia política. A ver, lamentablemente, como le decía, mi conocimiento sobre Manuel Agustín Aguirre es un poco
no un poco, sino es casi nulo, ¿no? De lo poco que he leído en realidad. em, la producción de estos académicos tiene que ver con las transformaciones de la época. También piense que en los años 50 también empieza cierta democratización de la sociedad y por lo tanto hay una pugna de las clases medias o de las nacientes clases medias, sectores subalternos por ingresar a la universidad. Y ahí también hay que entender el contexto donde se produce la obra, ¿no? Sobre todo el tema de la reforma universitaria. Como le dije, la sociedad se heterogeniza, cambia, hay una mayor democratización y en este contexto también esta pugna por democratizar la sociedad se expresa en la universidad y ahí la producción académica de estos intelectuales, ¿no es cierto? Esto lo cuento por decir porque, como le había dicho, mis conocimientos sobre Manuel Agustín Aguirre son más que escasos. Tres, ¿cuáles son los aportes de Manuel Agustín Aguirre al pensamiento marxista ecuatoriano? Como le decía, mi conocimiento ahí es bastante limitado. No tengo una respuesta exacta porque es precisamente un autor que, a propósito de lo que me pregunta, me quedo con la deuda de ir a leerlo. No tengo respuesta. Lo que le diría es puramente especulativo y no quiero especular. Listo. Lo que sí le puedo decir, que de lo que estoy seguro, es que uno de sus mayores aportes es el haber reflexionado sobre la reforma universitaria y sobre los cambios en la universidad a raíz de toda esta transformación de los años 50. Pero tengo serios límites en responder a esa pregunta. 4. La producción intelectual de Agustín Cueva estuvo estrechamente vinculada a su militancia política. No podría responder con seguridad, pero sí lo que puedo decir es que en el caso de Cueva su producción académica fue fundamental para entender la realidad, ¿no? Piense que Cueva, uno de sus primeros escritos desde en los años 50 y empieza escribiendo precisamente sobre la cultura, ¿no es cierto? Empieza criticando esta versión, vamos a decir, colonial de la literatura, esta versión europeizada de la cultura. Más adelante en los años, más que en los 50, en los 60, ¿no? Al calor de todas estas transformaciones que he dicho. Ya más adelante, ya casi al final, en los 80, una de sus grandes obras es el proceso de dominación política en el Ecuador, que intenta dar una lectura marxista de la realidad ecuatoriana, ¿no? Y de ahí sus múltiples ensayos. Evidentemente los aportes de Cueva al marxismo son innumerables, ¿no? Piense que Cueva debatía de tú a tú vamos a decir, con los monstruos de hecho era un monstruo del pensamiento latinoamericano. Él debatía de tú a tú, por ejemplo, con Rui Mauro Marini, con Cardoso, con Faleto, con Bania Bambirra. Entonces estamos hablando para utilizar un lenguaje más coloquial, de un monstruo de la teoría marxista, ¿no? Por ejemplo, en una de sus célebres obras, ¿no es cierto?, El desarrollo del capitalismo en América Latina. ¿Qué es lo que hace Cueva? Es trasladar, pero no de manera mecánica, las tesis marxistas para la interpretación de la realidad. Por ejemplo, sus tesis de cómo funciona la oligarquía, de cómo operó el proceso de acumulación originaria de capital, son fundamentales para entender. Pero no se trata de un marxismo simplón, porque recuerde usted que aquí en la universidad también lo que se hacía era una especie de manuales de lo que publicaba la Academia de Ciencias de la URSS y calcarlos y ponerlos a la realidad ecuatoriana. Lo que Cueva hace es tratar de adaptar ese marxismo, por ejemplo, y de las teorías que estaban en boga en aquel momento, por ejemplo, la teoría de la dependencia. Bueno, entonces en eso sí los aportes son. Ahora, si estos aportes estuvieron vinculados a su militancia política, desconozco, no soy un experto en la biografía de Cueva, pero entiendo que su militancia directa con algún partido no tuvo una militancia, creo que al principio tuvo una militancia directa, pero más bien su militancia, podríamos decir, tiene que ver con un marxismo latinoamericano, con una defensa de la teoría de la dependencia, pero no sé si estuvo directamente vinculado a algún partido político, ¿no? Me parece que sí a los inicios de los 60, pero dejó de militar. En eso no me siento muy capacitado para responder esa pregunta. Bien, con eso ha respondido igual la pregunta 5, que son cuáles son los aportes de Agustín Cueva al pensamiento ecuatoriano, por lo cual vamos a pasar a la pregunta 6, que es: ¿la producción intelectual de Bolívar Echeverría estuvo estrechamente vinculado a su pensamiento filosófico político?
Claro, no, la respuesta ahí es sí, ¿no? Generalmente un académico siempre escribe en función de sus marcos de referencia, ¿no? En el caso de Echevarría, que también ni de cerca soy un experto sobre su obra, pero ni de cerca, él empieza escribiendo uno de sus textos que es poco conocido acá, es sobre el funcionamiento del capital, ¿no? Luego ya cuando viaja a México despliega una obra impresionante en la Universidad Nacional Autónoma de México, ¿no? Uno empieza hablando sobre la modernidad, quizá es uno de los teóricos latinoamericanos que más ha pensado el tema de la modernidad y quizá su gran aporte ahí es señalar que no hay una sola forma de modernidad en América Latina, que América Latina ha experimentado diversas formas de modernidad, ¿no? Y esto es fundamental porque rompe con el pensamiento europeo de creer que hay una sola forma de modernidad, la modernidad capitalista europea, ¿no? Ujú. Luego el propio Echevarría transitó a escribir ensayos sobre el tema de la blanquitud, por ejemplo, sobre el capital. Como le digo, en mi caso, el conocimiento por lo menos de Manuel Agustín y de Bolívar Echevarría se limita, es bastante limitado, no es mi experticia. Entonces, digamos, si sobre Cuevas sí podría hablar algo más, pero no soy un Ujú. experto en pensamiento filosófico. ¿Cuáles son los aportes de Bolívar Echeverría al pensamiento marxista ecuatoriano? De los que yo conozco de mi limitado conocimiento de esto es, por ejemplo, el tema, por ejemplo, el repensar la modernidad, Ujú. ¿no es cierto? Lo que le decía. Normalmente pensamos que hay una sola forma de modernidad, que es la modernidad capitalista. Echevarría planteó que existen cuatro formas de salida a la modernidad, ¿no es cierto? Una de ellas, que es ya casi de sentido común, el famoso etos barroco, ¿no es cierto? Que lo ven ustedes en clase. ¿No es cierto? Exacto, en teoría de la cultura. Eh, Otro gran aporte fue hacer una relectura del Capital desde una visión mucho más latinoamericana, menos dogmática, ¿no? Ujú. Y en sus últimos trabajos sobre el racismo, ¿no? Sobre la blanquitud, pensar que la modernidad capitalista también es una modernidad, vamos a decirlo, blanca, de alguna manera. Ujú. Es, digamos, como lo que puedo yo aportar sobre esto. Muchas gracias, profe, muy interesante, en verdad que usted ha aportado mucho. Eh,